Otra de las aplicaciones que se utiliza cuando aprendemos las propiedades de reducción al primer cuadrante es para resolver identidades. Hay veces que nos piden que verifiquemos una identidad como esta que está acá en la hoja, coseno de pi sobre 2 menos alfa más el seno de menos alfa más la cotangente de pi sobre 2 menos alfa, todo esto dividido la tangente de menos alfa por la cotangente de pi menos alfa me tiene que dar igual a menos la tangente de pi menos alfa. ¿Qué diferencia hay entre esta identidad y la que veníamos haciendo? Que como argumento, o sea, como ángulo, no aparece alfa como aparecía anteriormente, sino que aparece una operación que afecta a alfa. Esta notación que aparece dentro de paréntesis está haciendo mención a alguna de las propiedades que nosotros vimos. Por ejemplo, si ustedes controlan, cada vez que nosotros usamos la notación pi sobre 2 menos alfa, hacemos referencia a la propiedad 1. Cada vez que usamos menos alfa, a la propiedad 4. Cada vez que usamos otra vez pi sobre 2 menos alfa, a la propiedad 1. Menos alfa a la propiedad 4. Pi menos alfa a la propiedad 2, que es la de los ángulos suplementarios, igual que aquí. Entonces, ¿cómo hago para verificar esta identidad? Yo voy a trabajar, el primer paso va a ser reemplazar cada función por lo que dice la teoría, o sea, por lo que dice la propiedad. Si a mí me dicen que busque el coseno de pi sobre 2 menos alfa, aplicando la propiedad 1, dice que tiene que ser igual a la cofunción del complemento. ¿Cuál sería la cofunción de coseno? Seno. Acuérdense que no decíamos coseno, le quitábamos el prefijo co. ¿Cuál es el complemento de este ángulo? El ángulo alfa. Más. Si a mí me dicen seno de menos alfa, al aplicar la propiedad 4, va a ser igual al seno del ángulo opuesto, el opuesto de menos alfa es alfa, pero como esta no es una excepción, le tengo que agregar el signo menos para compensar. Más. Aquí nuevamente tengo la propiedad 1, entonces la cotangente es igual a la cofunción. La cofunción es tangente. ¿Tangente de quién? Tangente del complemento, que sería alfa. Aquí vuelvo a aplicar la propiedad 4. Es igual a la tangente del ángulo opuesto, de menos alfa, el opuesto es alfa, pero como tangente no es una excepción a esa regla, le agrego el signo menos para compensar. Y aquí aplico la propiedad de los ángulos suplementarios, la propiedad 2, que dice que la cotangente es igual a la cotangente del suplemento. El suplemento, ¿qué ángulo sería? Alfa. Y como no es una excepción, lo acompaño del signo menos para compensar el signo diferente. Lo mismo hago en el segundo miembro. La tangente de pi menos alfa según la propiedad 2 es igual a la tangente del suplemento de alfa. Y tengo que agregar el signo menos para compensar, porque esta no es la excepción. Pero anteriormente ya tenía un menos, así que me van a quedar dos signos menos. Una vez que yo hago este reemplazo, a partir de acá me queda una identidad del estilo de las que veníamos resolviendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ir trabajando en cada una de las expresiones. Por ejemplo, en el numerador del primer miembro resultaría seno de alfa, quito el paréntesis, me da menos seno de alfa, más la tangente de alfa. En el denominador multiplico menos por menos, que me da más, y me quedaría tangente de alfa por cotangente de alfa. Y en el segundo miembro me va a quedar más tangente de alfa. Una vez que hago esto, ahora, ¿qué es lo que decido hacer? Bueno, en el primer miembro, en el numerador, los senos los puedo cancelar. Me quedaría en el numerador tangente de alfa. Pero tangente por cotangente es una relación fundamental. Eso me da 1. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Logro demostrar que el primer miembro es idéntico al segundo. Es decir, logro demostrar que la igualdad se cumple. Cuando yo logro que el primer miembro sea idéntico al segundo, allí termina la verificación de mi identidad.